Qué gusto saludar a los hermanos. Desde Misión TV te decimos que Dios te bendiga. Y por última vez voy a referirme a la frase: poder divino más esfuerzo humano igual a éxito. Y el mejor ejemplo de practicar este eslogan fue nuestro Señor Jesucristo. Él era un ser humano, pero Él todo lo puso dependiendo de su Padre, del Espíritu Santo. Él hacía su parte como un ser humano, pero dejaba que Dios actuara como el poder divino. Tenemos que aprender a vivir, ya sea estudiantes, amas de casa, obreros, profesionistas. Tenemos que aprender a que primero es el poder divino y luego es el esfuerzo humano. Pero el esfuerzo humano es necesario que lo hagamos no de manera mediocre, sino de manera perfecta. ¿Se acuerdan cuando Jesús en las bodas de Caná de Galilea le dijo a los meseros: llenen las tinajas? Dice San Juan 2 que ellos llenaron la tinaja hasta arriba, o sea que la llenaron bien. Y todo lo que hagamos debemos hacerlo bien, para gloria de Dios, confiando en el poder divino. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, les cuento que ayer estaba platicando con una linda persona y observó que este ojo que tengo es más pequeño que el otro. O sea, la abertura, este sí abre menos, este abre más. Y me dijo: ¿por qué su ojo está así? Y le platiqué que dos razones. Una, que me dio una parálisis facial dando una campaña evangelística en San Diego, California, cuando había mucho frío y estaba en un lugar caliente, luego frío y caliente y frío. Y ese cambio me produjo, en cierta manera, la parálisis facial. Pero gracias a Dios me curé de la parálisis facial. Pero al poco tiempo me tuvieron que hacer una cirugía y me quitaron una catarata. Entonces esas dos situaciones hicieron que este ojo sea un poco más pequeño que el otro. ¿Usted nota mis ojos ahora cómo están? Si usted nota algo raro en mis ojos, es porque ayer me la pasé llorando un poco, o como dicen en Tabasco, un poconón, porque me acordé de los 9 años en que Dios me metió a un crisol muy, muy caliente. Durante 9 años tuve sufrimientos, me sentí incómodo y batallas producidas por mis amigos. Mis amigos me dañaron, me rechazaron. Y cuando estudiamos la situación del apóstol Pablo, que tuvo problemas de visión, y él decía: Señor, quítame el aguijón, y Dios le dijo: no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Yo también le pedí a Dios: Señor, libérame de estas aflicciones, pero Dios me mantuvo dentro del crisol 9 años. Pero a partir del mes de mayo pasado, mi vida cambió. Cambió mi vida. Y todo lo que había sido afectado, ahora ha sido transformado, renovado. Quizá han escuchado ustedes que varias veces he dicho que soy feliz. No lo era, pero ahora soy feliz. Ya sí me imaginará por qué un viudo llega a ser feliz. Queridos hermanos, que Dios nos ayude para estar en el crisol contentos y haciendo las indicaciones divinas. Las primeras 6 lecciones que estudiamos de este trimestre hablan acerca de qué es un crisol, cómo son los crisoles, quién los produce y todos esos detalles muy importantes que nos hicieron bien. Y las últimas 6 lecciones nos han mostrado la conducta que debemos tener cuando estamos en el crisol.
cuando salimos del crisol. Yo les dije a ustedes que Dios me sacó del crisol, luego me metió otra vez al crisol. Puede ser que algo parecido le esté ocurriendo a usted. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección 12 que se llama Morir como una semilla, para el día 17 de septiembre de 2022. Para memorizar está San Juan 12:24 que dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La ilustración de Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. En primer lugar, la semilla cae. El grano que cae de la espiga no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá al suelo. No tiene control sobre el suelo que lo rodea y tampoco que lo cubrirá después. En segundo lugar, la semilla que cae espera. O sea, no que es fruta, sino espera. Mientras el grano permanece en la tierra, no sabe qué le deparará el futuro. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro, porque es solo un grano de trigo. En tercer lugar, esa semilla muere. El grano probablemente no podrá convertirse en una espiga, a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Debe morir, es decir, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes. Fíjese bien, debe renunciar a lo que siempre ha sido antes. Es una semilla para poder transformarse en una planta que produzca frutos. Resumen de la semana. Si sabemos que la voluntad de Dios es mejor para nosotros, si sabemos que es mejor la voluntad de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios? ¿Será que hay algún ejemplo de sumisión que nos haya dejado Jesús? ¿Cómo comprendes que se aplica a tu vida la analogía de ese grano del trigo? Para eso vamos a ver la parte del domingo, sumisión para el servicio. Y para eso tenemos que leer la cita de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Usted al leerlo, diga o piense, ¿qué mensaje importante hay para nosotros en esa cita bíblica? Dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no apreció, no valoró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, el ser Dios no le hizo agarrarse de su divinidad, sujetarse a la divinidad, sino que, dice San Pablo, se despojó, o sea, se sustrajo, se asaltó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, dependiente, súbdito, hecho semejante, o sea, hecho similar, parecido a los hombres. Jesús era parecido a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, la cultura contemporánea nos incita a todos, fíjese bien, a todos, o sea, nos estimula y nos provoca a exigir que valoren nuestros derechos. Y todo esto es bueno, y muchas veces debería ser así, pero como ocurrió con Jesús, la voluntad de Dios quizá requiera que renunciemos a nuestros derechos libremente para servir al Padre. Les conté de mi estancia en el fuego, pero yo me sometí. De modo que esto tenga un impacto eterno en el reino de Dios. Ese proceso de renunciar a esos derechos puede ser difícil, puede ser incómodo, ya que crea las condiciones de un crisol. O sea, cuando no se hacen tus derechos, estás en el crisol. Fíjate cómo actuó Jesús, según dice Filipenses. Describen 3 pasos que Jesús dio para someterse a la voluntad del Padre. Y al principio
también Pablo nos aconseja encarecidamente: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesús. Para estar en condiciones de salvarnos, Jesús renunció a su igualdad con el Padre y se trasladó a la tierra en forma de un ser humano y con todas las limitaciones. Jesús no vino como un ser humano extraordinario y glorioso, sino como un siervo de otros seres humanos. Como siervo humano, Jesús no tuvo una vida larga y tranquila, sino que se hizo, dice la Biblia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ni siquiera murió de una manera noble y gloriosa, no. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿En qué esferas de la vida este ejemplo de Jesús es un modelo para ti y para mí? Si los derechos y la igualdad son buenos, deberíamos protegerlos. ¿Cómo explicarías la lógica de tener que renunciar a tus derechos en ciertas ocasiones? Ahora vamos a leer Filipenses 2:9, que dice: ¿En qué sentido este versículo nos ayuda a comprender la lógica de la sumisión a la voluntad del Padre? Déjenles digo que eso de someterse, ser sumiso, no es fácil. A mí me han pasado muchas cosas. Durante muchos años me decían jefe y no me sentía muy bien. Pero aunque yo era jefe en la iglesia, no olvido que un día di indicaciones al almacenista de la Unión de cómo mandar muchos materiales a las asociaciones. Di indicaciones de cómo debía hacerse. Luego el presidente de la Unión, el pastor David, me dijo: ¿sabes qué? Cambié tus instrucciones. Y yo dije: está bien, me someto a lo que dice el presidente. En otra ocasión estábamos en un retiro espiritual y el presidente nos llamó a los pastores, y lo que estaba diciendo el presidente para mí era muy conocido. Yo dije: no, ¿por qué tengo que estar aquí? Y me di la vuelta para irme, y el presidente me vio y me dijo: ¡Presuel! Y yo, me di la vuelta y vine: sí, dígame, señor. Y los pastores dijeron: cómo es sometido y obediente. En una reunión de pastores, también el presidente de otra asociación dijo: porque nosotros los pastores no podemos salir del distrito sin tener autorización del presidente. Y en ciertas ciudades a veces no es fácil delimitar la ubicación del distrito. Pero yo siempre que iba a ir a otra colonia, llamaba al presidente y le pedía su autorización. Y un día el presidente dijo: solo hay un pastor que pide permiso para salir de su territorio. Y yo dije: pues si solo hay uno, pues soy yo. Y él dijo el pastor: y es el pastor Miguel Presuel. Y todos dijeron: cómo está sometido a lo que dice el presidente. Queridos hermanos, tenemos que aprender a someternos. Qué difícil es para un esposo someterse a la esposa, o la esposa someterse al esposo, o los hijos someterse a los padres. Pero cuando estamos en el crisol, tenemos que aprender a ser sometidos. Mire, necesitamos orar para que el Espíritu Santo te dé la sabiduría. ¿A qué derechos se aferra usted en este mismo momento que en realidad podrían ser una barrera para someterse a la voluntad de Dios y servir a la familia, a la iglesia y a los que le rodean? ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a soportar la incomodidad para servir a los demás en forma más eficiente? ¿Se acuerdan ustedes en las bodas de Caná de Galilea? Jesús le dijo a su mamá: pero es que tú ya no me debes decir qué debo hacer, yo ya salí de tu casa. Pero María le dijo a los meseros: hagan todo lo que él diga. Y los meseros hicieron todo lo que Jesús dijo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser sumisos y a hacer lo que Dios dice. En la parte del lunes se titula: morir está antes de conocer la voluntad de Dios. Muchos cristianos procuran sinceramente conocer la voluntad de Dios para su vida. Si pudiera conocer la voluntad de Dios para mi vida, sacrificaría todo por Él. Pero aún después de prometerle esto a Dios, muchos todavía pueden estar confundidos acerca de cuál es la voluntad de Dios. La razón de esta confusión la encontramos en Romanos 12, 1 y 2, cuando Pablo describe cómo podemos conocer la voluntad de Dios.
y presenta un argumento importante. Dice, si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, primero tienes que sacrificarte. ¿Quieres saber si es la voluntad de Dios que estés en el crisol? Hay que sacrificarse. En Romanos 12, 1 y 2 dice, Pablo describe que seremos capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a descubrir eso? Cuando tengamos una verdadera comprensión de las misericordias de Dios para nosotros. Cuando nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios. Nuestra mente se renueva. Cuando solo la mente verdaderamente renovada puede comprender cuál es la voluntad de Dios. Pero esta renovación depende primero de nuestra muerte a nosotros mismos. No fue suficiente que Cristo simplemente sufriera por nosotros. No solo debía sufrir, también debía morir. Pídele, hermano, al Espíritu Santo que te muestre en qué aspectos no estás completamente muerto todavía. ¿A qué cosas necesitas renunciar para llegar a ser un sacrificio vivo para Dios? Cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no murieron al yo completamente, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. Eso es lo que me pasó. Dios permitió que algunos crisoles transformaran mi vida y cambiaran mi carácter, mi personalidad, y por eso Dios me aplicó el crisol. Sin embargo, el sufrimiento no solo nos ayuda a enfrentar nuestro pecado, sino también nos da una idea de cómo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Una señora llamada Elizabeth Elliot escribió en un libro, la entrega de los anhelos más amados de nuestro corazón es quizá lo que más se aproxima al concepto de la cruz. Cuando tú sometes tus planes, tus deseos tan amados a Dios, eso es ser sacrificado. Se sacrifica nuestra propia experiencia, aunque inconmensurablemente menor que el sacrificio de Jesús. Nos brinda una oportunidad de empezar a conocerlo, a acompañarlo en sus sufrimientos, en todas las formas que nuestro sufrimiento, Él lo llama comunión. Cuando leemos Romanos 12, 1 y 2, con oración, podemos pensar en las cosas en las que debemos renunciar para convertirnos en un sacrificio. En el texto dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, o sea, no accedas, no te consientas a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo te ayuda esto a comprender los sufrimientos que Jesús enfrentó por ti y por mí en la cruz? ¿Cómo puede ese conocimiento ayudarte a tener comunión con Jesús y con sus sufrimientos? La lección del martes se llama disposición a escuchar. Tremendo. Dice la Biblia en 1 Samuel, y vino Jehová y se detuvo y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Alguna vez escuchaste tú la voz de Dios, suave, apacible, y la voz del Espíritu Santo, pero lo ignoraste? Por ende, todo salió mal. Y luego pensaste para tus adentros, oh no, ¿por qué no escuché al Espíritu Santo? Samuel describe la historia de un anciano, Elí, y sus dos hijos malvados, que no escucharon la palabra de Dios, y que el niño Samuel sí escuchó y oyó. Aunque recibieron también fuertes advertencias de parte de Dios, los que debían cambiar de conducta no lo hicieron. Si usted lee la historia en 1 Samuel capítulo 2 y 3, va a haber un contraste que se evidencia aquí entre los que escuchan a Dios y los que no escuchan a Dios. Los hijos de Elí tenían otras cosas en mente antes que las cosas de Dios. Y sus hijos
obviamente no estaban preparados para someter los detalles de su vida a la voluntad de Dios. ¿Qué contraste con el joven Samuel? El predicador Carlos Stanley describe cuán esencial es cultivar la disposición de escuchar la voz de Dios en lo que él llama poner la palanca de velocidad en punto muerto. El Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir solo información. No habla para que nosotros podamos obtener una respuesta. Y sabe cuándo nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que es una pérdida de tiempo sugerir algo que lo contradiga. En estos casos a menudo guarda silencio. Él espera hasta que pongamos nuestras manos en la palanca de velocidades y lo pongamos en punto muerto para escuchar y finalmente para obedecer. ¿Qué crees que quiere decir Stanley con eso de poner la palanca de velocidades en punto muerto? Que no vas para adelante, no vas para atrás, que vas a poner atención a lo que Dios te diga. Cuando piensas en tu disposición a escuchar a Dios, ¿qué cosas a menudo te impiden poner la palanca de velocidades en punto muerto para quedarte a escuchar a Dios, para que finalmente puedas obedecer? ¿Qué necesitas hacer en tu vida para cultivar esa disposición de escuchar la voz de Dios y decidir ser obediente a sus indicaciones? Si Él te metió en el crisol, escucha la voz de Dios, ten paciencia, alaba su nombre y escucha la voz de Dios. El miércoles vamos a ver la autosuficiencia. Cuando Eva pecó en el jardín del Edén, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. La raíz del problema era que ella creyó que tenía suficiente sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno. Y eso le pasa a muchos cristianos. Dios tiene su concepto de lo que es bueno y malo, pero nosotros queremos establecer nuestro propio concepto y darle más relevancia. Eva confió en su propio juicio. Cuando dependemos de nuestro propio juicio, en lugar de confiar en la palabra de Dios, nos exponemos a todo tipo de problemas. La historia del rey Saúl también. La historia de Saúl describe los pasos hacia la autosuficiencia y la tragedia que llega tan rápidamente. La autosuficiencia o la independencia. El profeta Samuel ungió a Saúl como rey. Luego Samuel le dio instrucciones específicas, pero ustedes saben la historia, Saúl desobedeció. Lean la siguiente historia en 1 Samuel 13 y 14. ¿Qué hizo Saúl que lo llevó a su propia ruina? Bueno, hay 3 pasos que llevaron a Saúl por el camino descendiente de la autosuficiencia, poco después de ser ungido rey. Sin embargo, es muy interesante notar que el problema era que ninguno de esos pasos, ninguno era malo en sí. Sin embargo, contenían las semillas de la tragedia porque avanzó independientemente de Dios. Fíjate en el orden en que ocurrió la caída del rey Saúl. En primer lugar, Saúl dijo, así dijo él, vi que la dispersión de sus tropas y la ausencia de Samuel, Saúl estaba bajo presión y evaluó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Número 2, después que evaluó y vio, dice, me dije que los filisteos los conquistarían. Lo que vio con sus propios ojos dio forma a lo que dijo o supuso sobre la situación. En tercer lugar, Saúl pasó de me dije a me esforcé y ofreció sacrificio. Lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos. Posiblemente todos hemos hecho esto. Confiamos en la vista humana, lo que nos lleva a confiar en el pensamiento humano. Posiblemente todos hemos hecho esto, lo que nos lleva a confiar en los sentimientos humanos y luego actuamos sobre la base de esos sentimientos. ¿Por qué cree usted, hermano, que fue tan fácil para Saúl seguir su propio juicio
a pesar de sus claras instrucciones que Dios le dio a través del profeta. Si sabemos que somos tan frágiles y tenemos un conocimiento tan imperfecto, ¿por qué seguimos tratando de confiar en nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para aprender a confiar en los mandatos de Dios más que en nuestros pensamientos y en nosotros mismos? La lección del jueves habla de sustitutos. Esta parte me interesó mucho. Sustitutos de Dios. Como vimos ayer, la sumisión a la voluntad de Dios puede verse socavada, o sea, carcomida o enrarecida cuando dependemos de nuestra propia fuerza. También es posible confiar en otros sustitutos de Dios. Cuando algunos se sienten deprimidos, salen a comprar algo que los haga felices. Cuando algunos se sienten incompetentes, ineficaces, ineptos, persiguen la fama. Cuando otros tienen dificultades con su cónyuge, buscan a otra persona que les dé intimidad y excitación. Muchas de las cosas que usamos pueden aliviar la presión que tenemos, pero no necesariamente resuelven el problema, ni nos enseñan a manejar mejor la situación la próxima vez que tengamos ese problema. Solo la ayuda sobrenatural, fíjese bien, solo la ayuda sobrenatural, prodigiosa, asombrosa de Dios puede hacer eso, o sea, nos enseña a manejar el problema que tenemos. Eso fue la experiencia que yo tuve. Durante 9 años estuve sometido hasta que Dios decidió y cambió las cosas a su manera, en su tiempo. La dificultad o traba que tenemos es que muchas veces dependemos de sustitutos o suplentes de Dios, en lugar de depender solo de Dios mismo. Es probable que usemos, vamos a decir, 3 sustitutos en lugar de Dios. En vez de hacer lo que Dios dice, entonces nosotros utilizamos nuestra lógica o la experiencia del pasado, cuando lo que necesitamos es una nueva revelación divina. En segundo lugar, no solo hacemos la voluntad, sino que bloqueamos los problemas de nuestra mente cuando lo que necesitamos son soluciones divinas. En tercer lugar, escapamos de la realidad y esquivamos a Dios cuando lo que necesitamos es tener comunión con Dios para recibir el poder de Él. El profeta Zacarías nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente importa cuando nos vemos tentados a utilizar esos sustitutos. Después de muchos años a la distancia, los cautivos, los exiliados, finalmente regresaron a Babilonia e inmediatamente comenzaron a reconstruir el templo. Pero hay una increíble cantidad de resistencia a esto, algo que el contexto de Esdras 4 y 6 se puede notar. Por eso Zacarías se acercó con este mensaje de ánimo a Zorobabel. ¿Quién? Zorobabel, el que estaba dirigiendo la obra. Usted puede leer el mensaje de Zacarías capítulo 4 y encontrar ahí qué es lo que Dios le quiso decir al profeta Zacarías. Dice el versículo, fíjense, Zacarías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y el ángel que hablaba conmigo, dice Zacarías, respondió y me dijo, ¿no sabes lo que es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió, me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podría el Espíritu Santo afectar la finalización de un proyecto de construcción? ¿Qué nos enseña esto? Sobre la relación entre el Espíritu Santo y las cosas prácticas que hacemos. El Espíritu Santo está pendiente de lo que hacemos, está pendiente de lo que nos pasa y nos da instrucciones de qué es lo que hay que hacer. Nuestro Dios no impidió que hubiese oposición en la construcción del templo, ni salvó a Zorobabel del estrés de hacerle frente a esa gente opositora. Dios no siempre nos protegerá de los adversarios, pero cuando llegue la adversidad, Dios puede usarla. ¿Sabe cómo qué? Esa adversidad es el crisol que Dios usa para enseñarnos a depender de Él.
Cuando usted está estresado, ¿cuál es su primera reacción? ¿Comer? ¿Mirar televisión? ¿Orar? ¿Entregarse a Dios? Bueno, su respuesta a esas preguntas son importantes. Y esa respuesta, ¿qué te dice sobre ti y las cosas que necesitas aprender o cambiar? Queridos hermanos, necesitamos aprender a someternos y esperar la buena voluntad de nuestro Dios. La próxima lección de la próxima semana también va a tratar del mismo tema de la sumisión. Yo quiero decirles que cuando uno se somete a la voluntad de Dios, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro? Si tú te sometes, alabas y oras a Dios, y como dice la lección pasada, aguardas con paciencia tu estancia en el crisol, estás manifestando fe en Dios, y Dios te va a sacar del crisol. A mí ya me sacó. Bendito sea el Señor. Y junto con Misión TV, deseamos que Dios también te saque a ti del crisol. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, quienes hemos sido libres del crisol, a quienes nos has purificado, nos has limpiado de todo aquello absurdo e ineficaz de nuestra vida, te damos gracias. Los hermanos que están todavía en el crisol, te rogamos los bendigas, que los ayudes a tener paciencia, a someterse a tu buena voluntad, y entonces cuando tú los saques del crisol, ellos te alabarán. Rogamos bendigas a Misión TV y a todos los que se han suscrito y a los que se aplican a Misión TV. Bendice a nuestros hermanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, queridos hermanos.